O sea, yo pienso que todo el mundo es capaz de hacerlo. O sea, por eso yo me he empeñado desde que era muy jovencito, desde que tenía 14, 15 años. Ya me acuerdo de estar en el Parque de los Pinos tratando de enseñar a gente a tocar. Se lo digo a todos los que vayan a estudiar cualquier cosa. Cuando dicen, no, me voy a ir a Gran Canaria, y digo, pero márchate más lejos, hombre, ya tendrás tiempo de volver. Tienes que irte lejos para que te cambie la óptica de las cosas, ¿sabes? Porque si no, si te vas un poquito cerca, no llegas a estar a tener una visión espacial de lo que realmente es esta isla. Si alguien te hace daño y tú le haces daño, es una guerra. Si alguien te hace daño y tú le haces un favor, lo desarmas. A los niños hay que tratarlos como trata uno a los adultos. Por supuesto que son niños, pero con todo ese respeto. No hemos dicho lo más importante. ¿Por qué este podcast es un poquito de Toñín? Porque Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. Hay personas que aprenden música y otras que crecen dentro de ella, como quien aprende una lengua sin darse cuenta. Toñín Corujo nació en una familia donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Creció entre timples, guitarras y coplas, escuchando a quienes le precedieron y encontrando poco a poco una voz propia. Con el tiempo se ha convertido en uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de Canarias. En sus obras habitan Lanzarote, sus paisajes, su memoria y las personas que han dado forma a la isla, pero siempre desde una mirada singular, abierta a nuevos sonidos y nuevas formas de contar. Además de músico, lleva décadas formando generaciones de alumnos desde su escuela, donde ejerce algo más importante que el papel de profesor, el de maestro. Hoy conversamos con un hombre que ha dedicado toda una vida a crear, compartir y transmitir música. Un artista, sí, pero también un emprendedor cultural que ha hecho de su pasión una forma de vida. Si te gusta este espacio, me gustaría que te suscribieras al canal. Con ese pequeño gesto nos ayudas mucho a seguir creciendo y además a que podamos seguir ofreciéndote este contenido de manera gratuita. Así que, por favor, suscríbete al canal y regálanos un me gusta. Gracias. Bienvenido, Toñín Corujo, a este podcast que casi es tuyo, un poquito. Luego hablaremos de ello, por qué. Pero me gustaría empezar preguntándote primero por tu familia, la saga familiar a la que tú perteneces, que es parte de la historia musical de Canarias y también de Lanzarote. Me gustaría, primero darte la bienvenida. Buenos días, que no te he dejado hablar. Buenos días. Buenos. Y me gustaría preguntarte por esa saga familiar y ¿qué significa ese apellido para ti? ¿Es una responsabilidad o es ese legado que llevas con cariño y con fuerza? Bueno, al igual que todos mis parientes, ¿no? Estamos muy contentos de nosotros, ¿no? El hecho de tener mis primos que cantan, mis hermanos que tocan y cantan también, mi hermano Vicente que construye instrumentos, y todos, digamos, un poco nos sentimos como, digamos, que se nos ha asignado que continuemos, o sea, unas tradiciones que de siempre han estado con nosotros. Tenemos el lujo de que nuestro bisabuelo fue músico, mi abuelo, mi padre, y ahí estamos, ¿no? Viviendo como ellos nos enseñaron a vivir. Es que realmente la música en la familia de los Corujo, en la saga de los Corujo, que son muchos los músicos, es más que la música en sí misma, es una forma de respirar, de vivir, de latir y de estar en la vida, ¿cierto? Es que la vida para nosotros era así. O sea, siempre habían instrumentos sonando, siempre habían instrumentos en casa. Por ese, aparte de que no sé si habrá un gen o no habrá un gen, pero a nosotros nos vino de ahí, de mis tíos, de mi abuelo. Mi abuelo me enseñó a mí los dos primeros acordes de guitarra que me sé yo, me lo enseñó mi abuelo. Un re y un la séptima, ¿no? Y con eso yo caminé bastante tiempo. ¿Y recuerdas haber tomado conciencia en algún momento de que vivías en ese ambiente diferente?
Hombre, yo no lo sé exactamente a qué te refieres con decir tomar conciencia, ¿no? O sea, ese momento en el que uno se da cuenta de que, oye, mi familia es diferente a las demás, ¿no? O sea, en mi familia hay algo distinto, como un arte que es esto de la música. si me lo preguntas así, yo creo que exactamente no, ni siquiera ahora. O sea, yo pienso que todo el mundo es capaz de hacerlo. O sea, por eso yo me he empeñado desde que era muy jovencito, desde que tenía 14, 15 años. Ya me acuerdo de estar en el Parque de los Pinos tratando de enseñar a gente a tocar o tratando de descubrirle trucos a los que ya sabían, ¿no? Y cuando la gente dice, no, pero porque no sé qué y porque a ti se te da y no sé qué, yo digo, no, yo creo que todo es producto de una práctica. Yo he tenido alumnos que se le da muy bien, ¿no? Pero que también se le da muy bien cualquier cosa. Y esa gente después pues no ha hecho nada porque se le daba bien y como se le daba bien no tenía que trabajar hasta que los que no se le daba tan bien pero se lo curraban le pasaron por encima, ¿no? Claro, porque al final a veces le prestamos poca atención a esos talentos que tenemos innatos que nos parecen fáciles, ¿no? De esto hablaremos luego, de la pedagogía y la escuela que tienes en ti. Vamos a pararnos a detenernos un momento en la barbería de tu abuelo. Tu abuelo tenía una barbería, tu padre también. La barbería de tu abuelo además funcionaba como cantina y a la vez era como un estudio de música improvisado. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? ¿Qué escuchaba ese niño cuando entraba a la barbería de su abuelo? Bueno, ahí yo lo que te puedo decir es lo que me cuenta mi padre, porque en realidad yo no conocí la barbería esa de mi abuelo. Fíjate que yo todavía no he cumplido 4 años cuando nos vamos a Venezuela. Mi abuelo ya estaba allá. Ajá. Y mi abuelo allá no trabajaba en la barbería en el tiempo que yo estuve allí. La barbería fue antes. La barbería fue antes de que tú nacieras de todo. Incluso. Sí, antes de todo. O sea, ellos se fueron ya no tanto al igual que mi padre, ya no tanto por hambrunas ni tal, porque ellos eran, digamos, tener una barbería era tener un negocio estable. El pelo no para de crecer. Hay que cortarlo y ellos tenían esa herramienta y ese oficio para hacerlo. Entonces ellos más bien se fueron por incompatibilidades con el sistema. Ellos fueron muy atacados por ser gente libre, gente independiente, artistas. Gente que vivía lo suyo y entonces pues como la cosa ponía cada vez, se estrechaba más y se ponía más chunga, pues ellos se fueron. Entonces se fueron a Venezuela y tú te vas con 4 años. Yo me voy con 4 años y mi hermana con 5. ¿Y cuándo vuelves de Venezuela? Casi sobre la marcha. Nosotros estuvimos en Venezuela 9 meses. Mi madre se quedó embarazada de mis hermanos los gemelos y ella no soportaba. Vivíamos en Caracas, ¿no? Caracas en ese momento Venezuela era lo que se llamaba la Venezuela, ¿entiendes? Que era un sitio donde había una economía bestial. O sea, digamos que todo era cantidad de dinero, chorro de dinero por todas partes, y los chorros de dinero siempre propician una pobreza extrema que está ahí a los pies de los edificios. Mi madre iba a comprar pan y venía una marea de niños a pedirle pan, ¿sabes? Y entonces cada vez venían más niños. Mi madre llegó un momento que ni podría comprar más pan, ni podía soportar la situación, entonces se vino con nosotros para acá. Así que llegasteis todavía 4 o 5 años casi. Sí. ¿Tu padre también volvió junto a la familia? No. Mi padre se quedó un par de años más. Okay. Mi padre estuvo como 2 años más o 2 años y no me acuerdo ahora exactamente. Y después fue cuando él vino y él luego creó la peluquería moderna en Lanzarote, después de conocer la de mi abuelo y la de él, que la tenían las 4 esquinas. Cuando vuelve pues revoluciona todo. Es Manrique quien le hace el diseño de la antigua peluquería y todo empezó a caminar de otra manera, claro. De esa barbería, de esa peluquería, que ya no era barbería, era peluquería, ¿de esa sí tienes recuerdos? Claro, cuéntame, ¿qué no, escuchaba yo ahí sí ese estaba niño de niño, había un par de guitarras allí con las que yo aprendía. Recuerdo de haber hecho una pieza con cuerdas al aire, que todavía me acuerdo cuál era, y de que venía... Una pieza que la hiciste de oído, sin escribir las notas, claro. No sabía ni leer, ni escribir, ni hacer nada de eso. Sí, fue así, pero por ahí venía Borges, que fue el director de
de la parranda de Portonao luego, y venían muchos cantadores, venían de San Bartolomé y por ahí pasaba, pues ahí se armaban unas parrandas bastante interesantes. Después venían escritores, venía Manrique, venía, digamos, la gente que empezaba a venir por aquí, el Pollo Arrecife, por supuesto, Gerardo Cabrera, que era un excelente pianista. Y ahí pues se respiraba digamos, un ambiente cultural, era el punto cultural en realidad, en la barbería, ¿no? Y después mi padre, que ejercía de psiquiatra y de psicólogo. De hecho, él en Venezuela estuvo trabajando en el hospital psiquiátrico. Y los médicos venían a preguntarle a mi padre cómo estaban los pacientes. Pero trabajaba en el hospital de barbero. De barbero, sí, claro, de barbero. No, de celador, no. Pero bueno, era más que barbero, mi padre, ¿no? Siempre fue barbero y artista, pero siempre fue barbero en todas partes. Él no dejó su profesión nunca. ¿Y recuerdas a tu padre siempre con las coplas? Sí, siempre. De Lanzarote. Siempre cantando y siempre con el timple. Y recuerdo a mi padre cuando cantaba en casa con la voz así como en falsete para no hacer ruido y tocando el timple. Me acuerdo de mi padre desde antes de irnos a Venezuela. Recuerdo escuchar a mi padre en mi casa de Titerroy, que fue donde nacimos casi todos, menos mi hermano Domingo, todos los demás. No, los gemelos nacieron en casa de mi abuelo, que es cuando mi padre... ¿Cuando volvisteis de Venezuela? Sí. Después pasan los años, tú estudias música, decides optar por esa carrera musical y te vas a París a seguir estudiando. Cuéntanos esa etapa de París, ¿qué es lo que recuerdas? Bueno, en realidad en principio me fui a Tenerife a estudiar con un profesor que no me gustaron sus formas, era un gran profesor, me descubrió grandes cosas a nivel técnico, pero a nivel artístico no había nada allí. O sea, no percibí nada, En cambio, sí aprendí muchísimo de Blas Sánchez. En unas vacaciones yo me voy a Fuerteventura y me encuentro con el Colorado en una playa, que está tocando la guitarra en la playa. Está tocando la guitarra como una bestialidad, o sea, como un animal. Y yo digo, Colorado, ¿y qué te fue? Y dice, no, estuve este año, vengo de París, estuve allá con Blas Sánchez y tal. Y empecé a decirle a todo el mundo que me iba a París. Y cuando llegó el momento de irme a París, ese año yo no tenía otro proyecto que irme a París. ¿Pero lo dijiste un poco como por lanzarte un farol o realmente No. Vamos a ver, yo en mi vida evito lanzarme faroles porque después me siento un poco esclavo de cumplirlos, ¿no? Entonces, ese farol que me mandé, como tú dices, pues lo cumplí. Entonces, yo llegué a Francia sin nada, sin absolutamente nada. O sea, yo tenía absolutamente nada. Voy a hacer el equivalente que tuvieran, suponte que tuviera yo entre el dinero eran 200.000 pesetas que me dio mi madre, que me dio mi madre de buenas a primeras, porque yo no le pedí a ellos, porque claro, yo ya había pasado, yo llevaba aquí dando clases y todo, yo me voy a París, ya tengo 26 años. Ya cuando mi padre me ofreció de estudiar y todo eso, yo siempre dije que no. O sea, que yo tenía más o menos, me solucionaba, trabajaba, me gustaba valerme por mí mismo, ¿no? Trabajé en Zafra de Cebolla, tuve ventorrillos de fiestas y daba clases. Siempre di clases de alguna manera. Y entonces cuando me voy allá, pues no tengo dinero. Y mi madre me lo da, o sea, me da 200.000 pesetas sin pedírselas, ¿sabes? Porque alguien me iba a hacer un préstamo y después me dijo que no me lo hacía, ¿no? Entonces, pues, un poco me quedé en el aire. Reservas, en esa época podías reservar sin comprar el billete. Tenía reservas, tenía de todo para poder irme, ¿no? Y me fui. ¿Cuál es la importancia real que tú le das, que te he oído varias veces hablar de ello, de salir fuera de la isla, salir fuera de Lanzarote? Sí, por ejemplo, el timple, yo era una cosa que llevaba, pues lo teníamos en casa, ¿no? En la época, ahí cuando empieza un poco la gente, empieza el fenómeno Beatles, empieza después los Rolling Stones, AC/DC, toda esa época, todo eso que aparece entre el 76, 77, 80,
digamos que la gente miraba el rollo del timple como una cosa graciosa, ¿no? Una cosa del campo y así, ¿no? Entonces, pues, cuando llegué allá vi la importancia que tenía por el aplauso que yo al principio iba a trabajar al metro y cantaba y tocaba con la guitarra, ¿no? Y tenía compañeros, estuve trabajando con un brasileño, estuve trabajando con colombianos. Con los colombianos esto era un percusionista y un saxofonista que también hacíamos pases de modelos, íbamos y tocábamos como en el cóctel y cosas así. Y entonces cuando saqué el timple y digo, voy a probar ir con el timple. Y vi que la gente se interesaba mucho, la gente se paraba incluso los músicos, los sudamericanos decían, pero ese instrumento, ¿qué instrumento es, no? Porque sonaba increíblemente más fuerte que un charango, ¿no? Y tenía esa personalidad que tenía. Y después otra cosa, lo que te dije, que uno no considera lo que tiene y tal, hay otra cosa dentro que hace que eso suene de una manera que la gente pues lo aprecia. Y así me pasé yo años tocando en el metro y pagando mi estudio. Así que claro, muchas veces por eso también has empujado a otras personas, artistas que han trabajado contigo, a salir fuera. De las personas que han estado cerca de ti, siempre has tenido esa idea, ¿no? De sí, que se vayan. Sí, no, y se lo digo a todos los que vayan a estudiar cualquier cosa. Cuando dicen, no, me voy a ir a Gran Canaria, y digo, pero márchate más lejos, hombre, ya tendrás tiempo de volver. Hay que irte, tienes que irte lejos para que te cambie la óptica de las cosas, ¿sabes? Porque si no, si te vas un poquito cerca, no llegas a estar a tener una visión espacial de lo que realmente es esta isla, que es muy interesante, tiene muchísimas posibilidades, pero tienes que verla desde fuera, porque si no, no las ves. Pasa una etapa después de París y vuelves a Lanzarote. Sí. Y vuelves además un poco dispuesto a dedicarle a Lanzarote ese reconocimiento del que vuelve a casa un poco, porque en tu música se aprecia esa conversación, ese diálogo constante con la isla, con el paisaje, con el territorio. Sí, pero digamos que yo no tenía conciencia de que fuera a hacer eso. Yo me vine simplemente porque me quemó, ya se quemaron muchas cosas para mí allá, entonces me vine. Y viniendo conocí a María en la fiesta de la Rama, en Gran Canaria. Bueno, en realidad la vi en Las Palmas y después nos conocimos más profundamente en la fiesta de la Rama y ya yo me vine a Lanzarote y ella dijo que se quería venir y un día se vino para acá. Y al principio pues yo sí, tenía mi escuelita, yo daba clases yo solo. Y luego vino ella, pues entonces ya aprovechó la oportunidad. Conocimos a un padre y una hija cubanos, Tejeda, era Daniel Tejeda y su hija, y María dice que no, que íbamos a contratar. Y yo, María, ¿tener más gente aquí y tal? Y yo, sí, dijo ella que sí. Y empezó a dar clases de piano, de canto. Ella también daba clases de piano, de canto y de flauta travesera. Y fue entonces cuando la cosa empezó a crecer. Entonces yo tenía mis composiciones y mis cositas y me dio un empujón y me metió en el estudio. ¿Quién fue la que María fue la que te dio el empujón? Sí. Siempre María, porque María, y ahora aprovecho a hablar de la empresa, ¿no? Un poco, bueno, este podcast es un podcast de emprendimiento. Hoy tenemos una figura que eres tú, que está más ligado a la música, al arte, a la cultura, pero también eres un emprendedor, porque tienes una escuela de música y eso es... Pues eso, al final es una empresa que hay que gestionar, ¿no? ¿Cómo hace el artista para combinar su creación con la parte más terrenal, que es la gestión empresarial? La gestión empresarial, sinceramente, no la llevo yo. La lleva María. Ella tenía experiencia de llevar gestión en empresas que estuvo trabajando en Las Palmas, con hindúes, y después tenía experiencia en animación sociocultural. De hecho, cuando empezamos la escuela, ella compartía la animación sociocultural con la gestión de la escuela. Sin su gestión, yo hubiera seguido solito como estaba allí, con mi aula sola, dando clases y tocando alguna vez por ahí, pero quizás sin discos y sin nada, porque ella fue la que realmente supo gestionar todo eso. No sería lo mismo entonces, claro, Toñín Corujo, sin una figura detrás como la de María, que ha empujado con la escuela, los conciertos de la escuela, los discos, los conciertos en el extranjero, y perdona, pero sí. Tengo que hacerle este reconocimiento porque además la conozco. No, si es así. Yo me acuerdo que una vez un amigo me dijo, no, porque las pibas están... Creo que era una
era una vendimia. Y las pibas dicen, no, las pibas están diciendo ahí que si no fuera por María. Digo, ¿es verdad? Digo, es absolutamente verdad. O sea, lo otro hubiera sido otra cosa. O sea, sí. Yo a lo mejor no hubiera dejado de ser yo, pero la proyección se la debo a ella totalmente. Mi padre era muy innovador, ¿eh? Mi padre era muy innovador y tú hazlo, que si te equivocas ya tendrás tiempo de arrepentirte, ¿eh? Pero si no lo haces, te vas a arrepentir seguro, ya, desde ya hasta que lo haga otro. Vas a estar arrepentido y después más todavía, además. Qué grande, Antonio, hijo predilecto de Lanzarote, además. ¿Qué recuerdas de los valores que inculca tu familia en tu persona? Mi padre tenía por ejemplo, él decía, si alguien te hace daño, hazle un favor. Digo, pero papá, ¿cómo le voy a hacer un favor yo a alguien que te hace daño? Digo, ¿por qué? Dice, porque lo desarma. Y él no extendía ni explicaba más. Una vez tuvimos un vecino, que nosotros cuando tuvimos la escuela, el vecino de enfrente, él creía que la casa de la escuela era de él y luego no era de él. Nosotros se la compramos a sus hermanas porque las tías, que eran las que heredaron a sus hermanas, se las dejaron a ellas y fueron ellas las que nos la vendieron a nosotros. Pero él se quedó muy rascado porque él pensaba que esa casa también era de él. Entonces empezó a hacernos la puñeta por todas partes. Entonces el día de la inauguración se puso a escamar pescado en la acera nuestra. Entonces me dice María, mira, el señor está escamando pescado en la puerta. Y digo, déjalo. Yo preparé 2 baldes de agua. Y cuando él terminó de escamar el pescado, le di una botella de vino que había traído mi amigo Tami para la inauguración desde La Vegueta. Vino que no está en el mercado. Eso es exquisito, eso es más no poder de bueno. Y le dije, tome, caballero, para que acompañe el pescado. Y él cogió la botella y no me molestó más nunca en la vida, porque lo desarmé. Yo cogí los 2 baldes de agua, le quité las escamas y no pasó más nada nunca. Y ahí vi yo en la aplicación que tenía mi padre. Si alguien te hace daño y tú le haces daño, es una guerra. Si alguien te hace daño y tú le haces un favor, lo desarmas, ¿sabes? A lo mejor eso no pasa con las grandes esferas, ni con los países, ni con nada, pero en la vida particular sí. Qué gran lección. Sí. Y esto tú lo has llevado hasta el final también en tu pedagogía en la escuela, y de esto he sido testigo a lo largo de muchos años, que eres un gran maestro, eres una persona que además sabe de pedagogía, sabe cómo hablarles a los niños y a las niñas y se te dan muy bien, ellos están encantados. ¿De dónde saca eso, Toñín? Porque pedagogo no eres, pero eres más pedagogo que muchos, ¿no? No, he leído bastante. Muchas cosas que he leído no las entiendo, ¿no? Yo, afortunadamente, he tenido mucha práctica con la pedagogía, ¿no? O sea, yo tengo 2 hermanos gemelos que yo los cuidaba cuando pequeñitos y les hacía guiñoles, hacíamos circo, hacíamos un montón de cosas con los niños, ¿no? Después está mi hermano Domingo, que es más pequeño todavía, y me acuerdo también de quedarme con él horas y en casa y de hacer muchas cosas con él. Y después tengo una memoria que yo me acuerdo cómo pensaba cuando tenía diferentes edades, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí tengo que dar un sablazo esta tarde porque hay una clase que veo como que fulanito no está contento y para que venga, ¿qué puedo hacer? 2 cajas de cartón vacías y las dejas allí. Llegan los niños, se ponen a jugar con las cajas, se suben dentro, se empujan, se hacen. O sea, que yo recuerdo el valor que tenía una simple caja de cartón vacía, que mucha gente puede decir qué estupidez estás diciendo y yo no, qué estupidez no estás entendiendo. Sabes entenderles perfectamente. Perfectamente. Y los más granditos también. Y luego en clase además les dejas tocar todos los instrumentos. Hay una cosa en la escuela de María y Toñín Corujo que es todos los instrumentos se pueden tocar, libertad. Claro. A veces cuando los padres vienen y acompañan a los niños, digo, mira, y les digo, y me cuesta, ¿no? Me cuesta, porque los padres no van ellos, no pueden. Yo digo, mira, imagínate que son las primeras clases que vienen acompañados, son niños de 3 años. Digo, imagínate que estás viendo una televisión, no intervengas en nada. Si el niño hace o no hace, no pasa nada. Y ellos siempre intentan que haga
o amarrar al que, Claro. al que hace mucho. O sea, si va a tocar lo que sea, tú déjalo, yo lo dejo y ellos tocan un poco. Y si no es el momento de estar haciendo ruido con un bombo, yo le digo que después voy y le digo, mira, vamos a parar un poquito y dejamos esto para luego, con toda educación. A los niños hay que tratarlos como trata uno a los adultos. Por supuesto que son niños, pero con todo ese respeto. Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera profesional, Toñín? En el COVID lo que hicimos cuando vino el COVID y no podíamos dar clases, rápido María propuso que diéramos las clases online. Entonces, cada profesor va a trabajar desde su casa. Nosotros vamos a cobrar las clases más baratas para que la gente le sea factible y ustedes van a cobrar igual que si estuvieran trabajando. Y así lo hicimos. Antes siempre, cuando ibas a hacer un vídeo, siempre pensabas en una gran producción, ¿no? Si voy a explicar cómo se hace esto y tal y cual. Ahora no. Ahora termino la clase y digo, ven acá, le doy el teléfono al niño y digo, enfoca bien que es para ti, ¿eh? Enfoca bien que se me vea las manos y tal. Y entonces le explico y le hago lo que sea para que tenga la referencia y así pues avanzamos muchísimo más. Y eso lo aprendimos gracias al COVID. Toñín, tienes grandes dotes de liderazgo porque se ha visto demostrado en el cuarteto. ¿Cuarteto? ¿Quinteto? Sí, Cuartet. Sí, lo que pasa es que ha pasado mucha gente por ahí. Noches en Jameos que tocaban allí y además, bueno, pues creo recordar, a ver si me acuerdo de todos. No, mejor menciónalos tú por si acaso. Estaba Carlos, que es el primero que conozco yo, que está conmigo. Bueno, Israel lo conocía de mucho antes, pero era niño. Empezó luego a trabajar conmigo después de que primero estuvo Carlos y luego llegó Israel. Carlos empezó a trabajar conmigo, empezamos a hacer alguna cosa en 2004. Israel empezó en 2007 y luego en 2011 conozco a Yarel, pero está en Las Palmas. Y un día se viene de Las Palmas y lo veo y estoy buscando hacer un cuarteto precisamente para Jameos del Agua. Y lo veo y dice, no, yo me vine de allá, por eso, y ya, vamos a hacer esto. Y él dijo que sí. Entonces, pues, a partir de ahí tuvimos un super cuarteto. Me parece muy interesante y de cara también a nuestros oyentes, que son personas que les gusta el emprendimiento, el liderazgo. ¿Qué consejo, qué tip, bueno, si no queremos dar consejo, bueno, qué recomendación o qué les podrías decir sobre ese liderazgo? ¿Qué es importante cuando se lidera pues, un equipo de personas que trabajan contigo o una banda, por ejemplo, como la que... Pues sentirte a la altura de ellos, simplemente. Sentirte a su altura y ver a cada uno y considerar a cada uno en el sitio que está. Por ejemplo, hay muchas cosas mismo en la composición que han propuesto ellos que han estado geniales. Y yo digo, pues esto está genial. Y lo introduzco. Bueno, a este punto, Yarel introdujo tanto en un tema mío que le tuve que poner... Tema. No dejó de ser mi tema, no. Si no hubiera tenido esa puerta, no hubiera salido ese tema. No, oye, un respeto. Entonces lo compartí 50% lo que era la autoría y los derechos y todo, porque él le había añadido demasiado al tema. Si tú ves el valor que tienen los demás, tú puedes ser un buen líder. Si tú no los ves y tú lo que quieres es ser jefe, pues no llega a ningún sitio. Tienes 6 discos, creo, en tu discografía, ¿no? Yo también creo. ¿Estás preparando algo nuevo? Estoy preparando cosas, siempre estoy preparando cosas. En realidad tengo material como para 3 discos. Pero siempre el presente te invade y los discos que estoy planteándome ahora son bastante caros. Entonces, pues eso, ¿no? Hay mucha cuerda, hay una media orquesta ahí. Ya estuve hablando con mi amigo Dionisio Rodríguez de la Gran Canaria, que él fue viola de la Orquesta Nacional y fue también del Grupo Artenara, trabajó con Enrique Mateo y con todo esto. Y entonces me dijo él, dice, no, vamos a hacerlo, vamos a buscar la manera y tal. Y digo, bueno, si ya tengo una puerta amiga para que esto pueda llevarse a cabo, pues vamos a escucharlo a él. Y estamos así. Pues
nos hemos pasado de tiempo. Y a ver cómo recortas esto, todavía, ¿no? Me quedan muchísimas preguntas, pero la verdad es que ha sido una delicia hablar contigo, Toñín. Y contigo también. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. No hemos dicho lo más importante. ¿Por qué este podcast es un poquito de Toñín? Porque la música que pueden escuchar en este podcast es de él, cedida. Y la verdad es que agradecemos públicamente que nos permitas esto, porque es una de las cuestiones más difíciles cuando haces un tipo de trabajo como este. Hay que reconocer a los creadores de alguna manera igualmente y bueno, me estoy haciendo un lío por darte las gracias. Lo que necesites, Pilar, que somos casi familia. Muchas gracias por estar aquí. A ti, mi niña. Y a ustedes, pues ya saben, nos vemos aquí en otro capítulo, otro episodio de Historias de Emprendimiento. Muy pronto estaremos de nuevo. Gracias. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban.